Un saludo a todas las personas que están viendo este video. Mi nombre es Alejandro Munevar Salazar. Soy docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. En esta ocasión voy a hablarles un poco sobre la deixis como una herramienta analítica usada por la antropología lingüística. En este video, primero, trataremos de acercarnos a hablar sobre la deixis por medio de dos autores específicos que la han trabajado y trataremos de definirla de tal manera que sea útil para esta materia y los contenidos que queremos presentar en ella. Luego hablaremos de cuatro deixis diferentes: la deixis personal, la deixis espacial, la deixis temporal y la deixis discursiva. Muy bien, la deixis inicialmente puede definirse muy rápidamente de acuerdo con su sentido en griego: indicar con palabras, señalar con palabras. El primer investigador que hizo referencia a la deixis en relación con el lenguaje fue el filósofo, psicólogo y lingüista Karl Bühler, que nació en 1879 y murió en 1963. Fue uno de los filósofos del lenguaje, interesado sobre todo en tratar de comprender cómo funcionaban los deícticos, es decir, aquellas palabras o estrategias discursivas que se utilizan para hacer referencia a diferentes elementos en un evento comunicativo. Por otro lado, Alessandro Duranti, un antropólogo experto en el campo de la antropología lingüística, ha retomado la propuesta de Karl Bühler y ha pensado la deixis como una herramienta que le sirve a la antropología lingüística para tratar de comprender cómo se estructuran relaciones de poder en un evento comunicativo. Vamos a tratar de entrar un poco más en detalle. Para Karl Bühler, los deícticos son signos lingüísticos que buscan señalar o indicar algo durante la producción de un enunciado. En el momento en el que se está haciendo referencia a algo en un evento comunicativo, a ese momento Karl Bühler lo llamó el campo mostrativo, es decir, ese momento en el que se ponen en uso, en el que aparecen deícticos en el discurso. Estos deícticos no están atados debido a que dependen de un referente, por ello varían. Si la persona que está hablando deja de hablar y otra persona toma la palabra, el referente por lo tanto puede variar. Muy bien, tomando como base esta propuesta de Karl Bühler que acabamos de presentar de manera muy somera y que pueden volver sobre ella revisando algunas de las lecturas que tienen en la carpeta compartida del curso, Alessandro Duranti pensó la deixis como un mecanismo discursivo que nos permite definir o que ayuda a definir identidades en el proceso discursivo y al mismo tiempo nos ayuda a comprender cómo se estructuran las relaciones de poder, ya no solo en el plano referencial, es decir, en el plano discursivo, sino en el plano de intercambios sociales entre las personas y por lo tanto nos permitirá abordar la interacción humana en el contexto de uso de la palabra. Muy bien, teniendo esto en cuenta, vamos a tratar de mirar un poco con mayor detalle lo que se puede entender por evento comunicativo en este caso. Fíjense en las imágenes que van apareciendo en la pantalla. Como pueden observar, son diversas escenas en las que dos o más personas están hablando entre ellas. Para que un evento comunicativo sea posible debe tener como mínimo cuatro características. Por lo menos un hablante, un destinatario o un segundo hablante o unos segundos hablantes, como sucede en la imagen superior derecha de la pantalla. Debe además tener un tiempo específico, puede ser en la mañana, en la tarde, en fin. Y además un espacio específico en el que ocurre la interacción. Entonces, repito, debe haber por lo menos cuatro elementos para hablar de un evento comunicativo: dos hablantes o un hablante y un receptor, un tiempo y un espacio en el que ocurre el evento comunicativo. Muy bien, teniendo esto en cuenta, entonces podríamos definir en este caso, para este curso, a la deixis como una herramienta que nos permite identificar estrategias discursivas
que cumplen con la función de ayudarnos a ver cómo en el discurso se produce el hablante, es decir, cómo se hace referencia al hablante, qué tipo de palabras se utilizan para mencionar o hacer evidente al hablante a través del discurso. Lo mismo, qué palabras o qué elementos se utilizan para hacer evidente el espacio a través del discurso, o qué palabras se utilizan o qué estrategias discursivas se utilizan para orientar el discurso dentro del mismo enunciado. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer referencia a algo que había dicho antes dentro del discurso, ¿qué estrategia utilizo para poder hacer referencia a eso que dije antes? Y por último, también nos permite identificar aquellas palabras que se utilizan para hacer referencia a diferentes momentos temporales al interior y por fuera del enunciado. Muy bien, teniendo definida de esta manera la deixis, vamos a ver entonces con mayor detalle 4 tipos de deixis: la deixis personal, la deixis espacial, la deixis temporal y la deixis discursiva. Vamos a empezar entonces por la deixis personal. Hay 3 grandes tipos de deixis personal. Una, aquella en la que el hablante se refiere a sí mismo, por ejemplo, cuando utilizamos el yo o el nosotros. 2, cuando el hablante se refiere a un segundo hablante o a un destinatario del enunciado, como cuando utilizamos tú o usted. Y en Colombia, cuando utilizamos el vos o el su merced, dependiendo de la región en donde nos encontremos. Esto, por ejemplo, fíjense que nos permite hablar ya de formalidades e informalidades en el discurso. En Colombia, dependiendo de la región, el tú puede ser más formal o informal y el usted más formal o informal. Muy bien. Y hay un tercer tipo de deixis en la que el hablante se refiere a una entidad o a una persona que no hace parte del marco de la conversación, a una tercera persona. En español nosotros usamos él o ella, pero fíjense que por ejemplo en francés hay una tercera persona que no aparece o que no tenemos en español. En francés il es él en español, él es ella en español y hay una tercera persona que es on. Como pueden ver en el ejemplo que aparece en la parte de abajo de la pantalla, en francés on a cassé le verre puede traducirse en español como se rompió el vaso. Una especie de impersonalidad en el discurso. No se incluye a ningún hablante. Muy bien. Fíjense que entonces en realidad la deixis personal puede identificarse en la lengua por medio de los pronombres personales. Muy bien, pasemos ahora entonces a hablar de la deixis espacial. Hay 2 grandes tipos de deixis espaciales que podemos identificar aquí. Una que nos sirve para identificar entidades u objetos por medio del discurso, del enunciado, perdón, como aquellos determinantes demostrativos: esta, estos, ese, esas. Por ejemplo, cuando en la oración yo utilizo este de la siguiente manera: este es el cuaderno. Estoy señalando, indicando el cuaderno dentro del espacio de la conversación. El segundo tipo de deixis espacial sirve para informar sobre ubicaciones diferentes dentro y por fuera del discurso. Generalmente se utilizan adverbios de lugar para hacer eso. En español tenemos una gran particularidad, es que tenemos 5 adverbios de lugar que pueden generar confusión para personas que no hablan el español con el dialecto colombiano, con alguno de los dialectos colombianos. Acá, aquí, ahí, allí, allá hacen referencia a lugares diferentes y pueden incluso asemejarse mucho las palabras. En inglés, por ejemplo, solamente tenemos 2, here y there. Pero también podemos utilizar otro tipo de adverbios de lugar para indicar o para informar sobre ubicaciones con el discurso. Por ejemplo, arriba, abajo. El balón está arriba, el balón está abajo. Y también podemos utilizar verbos de movimiento: venir, salir, llegar, etc. Por ejemplo, cuando en la oración Daniel llegó a la habitación,
la persona que está recibiendo mi enunciado puede entender que se está dando por implícito el hecho de que Daniel antes no estaba en la habitación y de que hubo un movimiento en el espacio. Muy bien, ahora hablemos un poquito sobre la referencia local. Cómo con el discurso hacemos referencia a diferentes objetos en el espacio. Se habla de una deixis primaria, es decir, el hablante es el punto de referencia y se utiliza para hablar de otro objeto. Por ejemplo, el cuaderno está delante de mí. El punto de referencia soy yo y estoy tratando de ubicar en el espacio al cuaderno. También está la deixis secundaria, que como seguramente habrán inferido, es el punto de referencia, ya no soy yo, ya no es el hablante, sino es otro elemento en el espacio. Por ejemplo, cuando en la oración podemos ver el tablero está en la pared. La pared, un objeto que hace parte del espacio en donde yo estoy, es el punto de referencia para identificar en dónde está el tablero. Muy bien, y tenemos un tercer tipo de referencia local que llamamos referencia intrínseca, cuando utilizamos a un destinatario, a una tercera persona que no necesariamente está en el espacio, como punto de referencia. Por ejemplo, usted está delante del carro, ¿sí? Estos son tres tipos de maneras de ubicar elementos en el espacio. Muy bien, ahora pasemos a hablar un poco sobre la deixis temporal. Todo discurso tiene un eje temporal. Podemos hablar en español en pasado, presente o futuro. En ese caso, el punto de referencia para la deixis temporal va a ser el momento del enunciado. Entonces tendremos tres tipos de temporalidades. Antes del enunciado, por medio, por ejemplo, de adverbios de tiempo como ayer y antes. Durante la realización del enunciado, por medio de adverbios como ahora u hoy. Y después del enunciado, por medio de adverbios como pronto o mañana. Este tipo de elementos son muy interesantes para tratar de comprender cómo en diferentes contextos o en diferentes comunidades culturales se concibe al tiempo mismo dentro del discurso y por fuera de él. El análisis de los adverbios de temporalidad ha sido uno de los objetos de estudio más interesantes en la antropología lingüística, en particular cuando se trabaja con comunidades indígenas. Muy bien, pasemos a un cuarto tipo de deixis que llamamos deixis discursiva. Se trata de estrategias o elementos que permiten organizar el discurso y orientar al receptor de mi información dentro del discurso. Por ejemplo, cuando yo digo en este punto, quisiera decir, cuando yo utilizo esta estrategia, estoy dando por sentado que antes ya ha habido una organización del discurso, ya he presentado algunos elementos y ahora en el punto específico en el que estoy voy a hacer énfasis en algo. Fíjense que además es curioso porque en la deixis discursiva se utilizan también locuciones adverbiales de espacio, en este punto. Lo mismo sucede, por ejemplo, con por otro lado. Estoy separando ideas en el discurso, pero estoy utilizando locuciones adverbiales de espacio o de lugar. Ahora fíjense, estas dos posibilidades. Eso no puede ser posible o esto puede ser un problema. Si la persona que está escuchando el mensaje no sabe a qué hace referencia eso, entonces no va a haber una comunicación exitosa. Eso y esto, dos demostrativos que también son utilizados en la deixis personal, pues en la deixis espacial, nos dan información para organizar o para orientarnos al interior del discurso. Muy bien, hasta ahora hemos visto cómo para nosotros, en este caso en la clase que estamos construyendo colectivamente, la deixis puede ser una herramienta que nos permite identificar estrategias discursivas dentro del discurso que tengan como función identificar o comprender la concepción o la manera en la que se refieren al hablante, al espacio,
a la organización del discurso y al tiempo mismo. Vimos además que hay 4 tipos de deixis: la deixis personal, la deixis espacial y la deixis discursiva. Muy bien, entonces espero que estas herramientas les ayuden a plantearse preguntas para la realización de sus proyectos por módulo y que les permitan al mismo tiempo pensar cómo se significa a la persona, al espacio, al tiempo y al discurso mismo. Muchas gracias y espero verlos en un pronto video. Que disfruten del conocimiento.